Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí en una tarde que es especialmente complicada por temas de manifestaciones, etcétera. Agradecemos mucho la presencia de todos los asistentes y bueno, no quiero extenderme mucho, pero darles una idea rápida del esquema del acto. Voy a hacer una introducción muy breve del libro, no de la persona, porque es bien conocido, creo, por todos ustedes. El ponente hará una intervención con los puntos principales del libro que estamos hoy comentando y dado que el eje atlántico tiene una activa participación de empresas españolas, pues nos ha parecido importante contar con dos representantes muy significados de empresas con una presencia muy relevante en el eje atlántico en una u otra posición, tanto geográfica como energética, ¿no? Lo que yo quería comentarles rápidamente, me ha pedido Paul que haga una pequeña introducción de dónde sale este proyecto. Este es un proyecto sobre la geopolítica de la energía en el eje atlántico. Surge de una colaboración de distintas instituciones que va desde el Ministerio de Planificación de Marruecos, hasta el CSIS, la Johns Hopkins, el German Marshall Fund. Son estas dos últimas instituciones con las que el autor del libro ha estado relacionado después de dejar el Real Instituto Elcano. Y bueno, yo creo que tenemos todos interés en reflexionar sobre este asunto. Yo cuando leí el libro hace ya tiempo, la primera versión, tuve esa sensación que uno tiene cuando un viejo amigo vuelve a casa a cenar, es decir, volvíamos a un concepto de la geopolítica clásica que a mí me ha parecido siempre la más interesante. Y, en segundo lugar, volvíamos al eje atlántico, ¿no? Después de llevar varios años insistiendo en el eje del Pacífico, sin duda muy relevante, y con los últimos meses y años que llevamos muy centrados en Oriente Medio y Norte de África, pues revisitar de nuevo el eje atlántico y ponerlo en valor y darle el significado que verdaderamente tiene, pues me parecía que era pues muy importante, y a mí, desde luego, me pareció muy interesante y recuperar algunas de las viejas esencias de la geopolítica en una especie de Rimland atlántico que me ha parecido muy sugerente en el libro. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, pero en la lectura del libro sí que me han surgido una serie de interrogantes. No sé si las preguntas son más o menos retóricas y no sé si Paul las va a querer responder o no, pero entre las interrogantes que surgen del libro es, primero, ¿existe verdaderamente un sistema energético en la cuenca atlántica digno de tal nombre? ¿Es incipiente? ¿Está ya ese prototipo, tal y como se menciona en el libro, tiene visos de consolidarse? En segundo lugar, en caso de que este sistema se llegue a configurar, ¿cuál es la relevancia y la importancia que tiene en el sistema energético mundial? Tercero, ¿qué papel juega España o puede jugar España? España ha sido uno de los principales actores, o un actor muy importante, de los primeros que inició ese puente, ¿no?, atlántico desde el punto de vista energético, y como ya decía, tenemos dos representantes de empresas que nos pueden explicar muy bien, ilustrar muy bien esta relación. Otra de las preguntas que se me ocurría es, ¿se puede, en base a un sistema o a este prototipo de sistema atlántico energético, extender esas relaciones más allá de la energía a otros campos, o incluso dentro de la energía más allá del comercio, para la regulación, para las políticas energéticas, etcétera? Y también, bueno, cómo afecta todo esto al propio diseño de las políticas energéticas, los sistemas regulatorios, la seguridad jurídica a ambos lados del Atlántico, y está en mente de todos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es el papel que la relación transatlántica tradicional entre Estados Unidos y la Unión Europea puede jugar en la emergencia y en complementar esa relación transatlántica norte-norte con nuevos jugadores emergentes que empiezan a tener un papel muy importante en el sur? El libro menciona explícitamente Brasil, México, Sudáfrica, Marruecos, Angola, muchos países en los cuales las empresas españolas están presentes y además con un peso importante, ¿no? No quiero extenderme más aquí, solamente agradecer a Paul su presencia, darte de nuevo la bienvenida en tu regreso a tu casa también, y dejarte que hagas tu intervención y que, si quieres, respondas a los interrogantes o nos cuentes lo que a ti te parezca. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Y todos mis agradecimientos a los anfitriones de la Casa de América, del Real Instituto Elcano y su socio patrocinador de este acto, el German Marshall Fund, que básicamente estoy representando yo en este acto. Y a todos los colegas, las caras que veo, colegas del mundo energético, de otros rincones de Madrid y España, me alegro veros a todos y espero que tengamos una discusión interesante. Como ha dicho Gonzalo, este libro nació de una colaboración con el German Marshall Fund. Me encargó un estudio entre varios que ellos estaban desarrollando en el marco de su programa de investigación estratégica sobre este nuevo marco, que es un marco, una manera de conducir la discusión geopolítica que vuelve a poner énfasis en lo que es el mundo atlántico, la cuenca atlántica. Luego hemos decidido convertirlo en libro y ellos siguen con un gran proyecto junto con sus socios marroquíes de la Fundación OCP para trabajar este terreno. Mientras tanto, hay algunos otros organismos que están también trabajando el mismo tema, como Johns Hopkins SAIS, donde estoy ahora. Pero hay otros enfoques, hay otros grupos en Marruecos, como el Ministerio de Planificación, que han empezado con esta nueva línea de investigación también. Entonces, mi contribución a esta nueva línea de análisis está en el campo energético. Y resulta que es la energía donde la nueva tesis que se puede estar formando se nota más en el vector energético. Lo que el libro intenta hacer es contestar a esta primera pregunta. ¿Existe o no un sistema energético en el Atlántico? Para ser breve, al final la contestación es no, o por lo menos no todavía. Pero hay cambios ya en marcha que pueden conducir a la formación más profunda, más interesante de un sistema en el campo energético. El libro establece algunos requisitos que el autor ve como necesarios para que se pueda formar un sistema energético atlántico. Analiza estos requisitos, algunos que ya se cumplen, y voy a comentar rápidamente respecto a ellos, y luego otros requisitos que no se cumplen, por lo menos todavía. Y haré referencia a ellos también. Luego el libro intenta analizar las implicaciones, no simplemente de formación de un sistema energético atlántico y otras creaciones institucionales posibles o simplemente colaboraciones transatlánticas que incorpora toda la cuenca atlántica, pero simplemente las implicaciones de las tendencias que voy a describir, que ya existen, son reales, tienen implicaciones geopolíticas en el terreno energético y en el terreno económico. También voy a repasar estos rápidamente. ¿Qué serían los requisitos necesarios para que se pueda formar un sistema energético en el Atlántico? Primero voy a hacer una observación. Se puede detectar ciertos fenómenos que se pueden llamar subsistemas energéticos en el Atlántico, generalmente vinculados a mercados regionales en líquidos, generalmente crudo o productos que ya existen y ya están profundizándose cada vez más en el Atlántico. Entonces, sobre estas bases, estas semillas, no es fuera de las posibilidades imaginar o especular sobre la creación de un sistema más formal en el campo energético que podría dar lugar o contribuir a otros sistemas de colaboración anclados en el Atlántico. Entonces, hay 8 requisitos que he identificado en el libro, 4 que se cumplan y 4 que no. Los que cumplen. Primero, si habrá un sistema energético en el Atlántico en el futuro,
Entonces, tendremos que experimentar cierto aumento de la demanda energética en el Atlántico para dar energía, digamos, y fuerza a cualquier sistema. Y mientras que la demanda energética en el norte del Atlántico ya está en una situación estable, con proyecciones planas de aquí a 2030 y 2050, en el sur del Atlántico el cuadro es muy distinto. De hecho, hoy día, o hace 2 años, en 2010, los países del sur del Atlántico conjuntamente tenían 10% de demanda energética global. En el año 2050 se prevé que tendrá en términos relativos el doble, es decir, de demanda energética global, que ya sabemos que va a incrementarse entre 30 y 50%, la porción relativa del sur del Atlántico va a doblarse a 20%. Entonces, hay cierto dinamismo por el lado de demanda. Pasando por el lado de la oferta, y eso es donde realmente el sistema se ve en forma naciente. Ha habido mucho dinamismo por el lado de la oferta energética, particularmente, pero no solamente, pero particularmente en el sur. Pero estamos hablando tanto de la energía tradicional, convencional, como el petróleo convencional y el gas convencional, pero luego el petróleo no convencional, como el shale oil en las Dakotas de Estados Unidos, y el shale gas, que todos conocemos, ¿no?, como un nuevo fenómeno. Pero también es verdad si miramos hacia el mundo de las nuevas energías y las tecnologías bajo en carbono. A pesar de todas las noticias sobre el auge de China en renovables, es como una cosa que siempre olvidamos, y desde el Real Instituto Elcano durante años estábamos notando. Aunque toda la atención está puesta en China y Asia por su emergencia, y en el mundo emergente en general, cuando vemos el mapa de relaciones económicas mundiales, todavía la parte más densa en todos los sentidos es el eje atlántico, particularmente Europa, Estados Unidos, en términos de inversiones y comercio. Lo mismo pasa por el lado de energía, particularmente en la oferta, donde unos datos, el foto actual. En petróleo global, más de 1/3 de la producción viene de lo que podemos llamar la cuenca atlántica. Más de 40% de las reservas convencionales de petróleo ya están en la cuenca atlántica. Y quién sabe, pero lo que está desarrollándose ahora es un cuadro en que probablemente habrá más descubrimientos de oferta en petróleo y gas convencional y no convencional. Pasando a gas convencional. Generalmente el Atlántico no se conoce por el gas, sí es verdad, solo tiene apenas 10-11% de las reservas convencionales del mundo. Pero cuando pasamos al gas no convencional, con los nuevos estudios sobre las reservas posibles de shale gas, vemos que la gran mayoría está en la cuenca atlántica. Pero lo mismo en el mundo de las renovables, por lo menos en ciertos sectores. Más de 80% de la capacidad instalada que viene de renovables está en el Atlántico. Obviamente, la gran parte todavía en el norte, en Europa, en Norteamérica. Pero también, y esto es en el campo de la energía eólica, la energía solar, pero también en la biomasa, los biocombustibles, donde el centro de gravedad energético está más hacia el sur. 80% de la economía de biomasa hoy día se centra en el Atlántico y la gran parte también en el sur del Atlántico. Y mucho del potencial futuro, cuando África entra en el juego de biocombustibles, también estará en el sur del Atlántico. Entonces, por el lado de la oferta, ya tiene cierta gravedad específica en el sistema global, con perspectivas de aumentar esta relevancia. Y el cuadro anecdotal
reciente da refuerzo a esta imagen. Después de una época en que hemos debatido mucho el peak oil, con la idea de todos los gráficos, de un desarrollo negativo entre reservas y producción anual, y la idea de que a lo mejor nunca más vamos a descubrir grandes bolsas de petróleo, hemos experimentado varios años en que el fenómeno ha sido al contrario, especialmente en el Atlántico, hasta que están produciendo petróleo no convencional en Estados Unidos, hasta que los grandes descubrimientos ya están en Guyana, French Guiana, Brasil y en el litoral atlántico de África. Entonces, dinamismo en la demanda, pero más dinamismo en la oferta. Un desequilibrio muy conveniente en términos geopolíticos a largo plazo. De hecho, yo haría el argumento de que mucho de la política exterior occidental, pero seguramente norteamericana, todavía está en el pasado. Si en las décadas después de la Guerra Mundial la política exterior norteamericana estaba enfocada en Europa, obviamente, luego pasó el centro de gravedad de nuestras preocupaciones estratégicas al mundo árabe islámico, Medio Oriente, Golfo Pérsico, en los 70 y los 80. Obviamente por la crisis petrolera y el descubrimiento en los Estados Unidos de que Estados Unidos tenía mucha dependencia externa en una región inestable. El enfoque luego, a finales 80, principios 90, el enfoque se cambia, pero no hacia el Atlántico, hacia más allá, hacia el Pacífico, por la emergencia económica de China y Asia. Y Asia, como sabemos, es un competidor para el petróleo y gas de Medio Oriente y Asia Central. Y por ende, un nuevo great game, o gran juego político en Asia Central. Mientras que si energía es un conductor clave en la política exterior, como siempre ha sido, nuestra política exterior por lo menos debería sufrir una revisión profunda para ponerlo coherente con los nuevos intereses energéticos que están cada vez más ubicados en el Atlántico. Dos más requisitos cumplidos. Primero, que la producción y intercambio de energía dentro del Atlántico, es decir, comercio energético intrarregional dentro del Atlántico, que sea relativamente significativo, que los países atlánticos están intercambiando energía significativamente en términos relativos a otras regiones o a nivel global. Es decir, que implica cierta profundidad del intercambio y coherencia y autonomía. Y autonomía, es decir, niveles bajos de dependencia externa. De hecho, si marcamos como unidad de análisis toda la cuenca atlántica, no somos tan dependientes del petróleo extraatlántica. Solo 15% de la demanda atlántica está importada. No está tan mal. Y si pasamos a gas, chocamos con nuestras preconcepciones, donde en Occidente somos muy dependientes de gas, por lo menos en Europa. Pero rehaciendo los números para el campo atlántico en su conjunto, la dependencia externa para el gas extraatlántica es solo 6%. Choca esta cifra. Y está todo concentrado, sí, eso es, en las importaciones europeas de gas ruso. Pero con el shale gas, en el futuro, hasta esta dependencia puede cambiarse. Hay una posibilidad que puede afectar la geopolítica en que el Atlántico sería un proveedor neto de energía al extraatlántico, Asia, en el futuro. Y entonces este requisito se cumple también, porque hay mucha autonomía ya en la realidad energética del Atlántico. Y finalmente, que existen complementariedades reales o en potencia que podría fomentar
más profundización del sistema o del intercambio intraatlántico. Y existen, con un repaso de la cuenca, muchas complementariedades entre el upstream y el downstream, dentro del midstream, en muchos campos. Y menciono en el libro muchísimos, ahora simplemente uno, y luego en el coloquio más, si hay interés, pero uno que me parece muy sugerente, con todo el shale gas, el gas no convencional, ahora descubierto en el cono sur, y no solo en Argentina, donde hay ciertas fricciones todavía, pero en Brasil, en Paraguay y en Bolivia. Es decir, en el cono sur tenemos, fuera de Estados Unidos y China, la otra gran concentración de gas no convencional. Y por otro lado, al otro lado del Atlántico, en el sur de África, tenemos el pionero, o los pioneros, las varias empresas involucradas en Sudáfrica, en la nueva tecnología gas to liquids, es decir, el proceso de convertir gas natural directamente en gasolina o diésel sintético, con gas abundante. Hay otras complementariedades en biomasa, en biocombustibles entre África y Brasil, y toda una posibilidad de ir desarrollando más profundamente el sistema de las industrias de servicios en petróleo y gas por los dos lados del Atlántico. Rápidamente, los requisitos que no se cumplen todavía. Las crisis financieras y otras crisis estructurales en el norte, en Europa y en Estados Unidos, que lo más probable es que hasta que se resuelven estas situaciones en el norte, el flujo de inversión desde el norte hacia el sur, tanto en convencionales como en renovables, probablemente no va a ser tan fuerte como podría en otro contexto. Luego tenemos otro requisito no cumplido, el ambiente de precios energéticos, que sea adecuado para promover suficiente inversión en nuevas energías y para evitar distorsiones en el comportamiento de los consumidores. Este es un terreno donde el requisito está a medias cumplido. Sabemos que los precios energéticos han subido mucho últimamente, aunque se restringe básicamente al petróleo. Pero los altos precios de petróleo sí funcionan como conductores parciales, pero no suficientes, para el gran aumento de inversión en energía convencional, ni hablar para la gran transformación hacia una economía global bajo en carbono. Eso es porque esos precios en otros campos no son suficientemente altos y todo el sistema de concebir el problemático de precios no hay un consenso. Y sabemos todos que hay mucho subsidio, mucho impuesto, mucha distorsión local al nivel de precios, haciendo un corte entre aumentos de precio de petróleo y acción sobre el terreno para responder. Entonces tenemos que racionalizar nuestras políticas y comportamientos de precios. Esto no es noticia, pero es clave en el Atlántico donde hay varias distorsiones nacionales y a veces no compatibles. Luego, y relacionado, hay que mejorar o hacer más coherente, más compatible todos los universos locales, nacionales en la política energética y también la regulación, el campo de regulatorio. Queda pendiente como un tema clave si vamos a ver una profundización de un sistema informal energético, ni hablar de ver un desarrollo a largo en que el Atlántico cobre más identidad, incluso más allá del asunto energético. Y por fin, no existe ningún tipo de marco institucional que es atlántico. Y con ello, obviamente, no hay consciencia de identidad atlántico. Es decir, estamos hablando de una comparación con Europa que no resiste comparación. Sé que el tiempo se ha acabado.
puedo reiterar que las implicaciones geopolíticas pueden ser interesantes para Occidente, concebido como el mundo atlántico. Por un lado, con menos dependencia externa energética, tendría sentido disminuir la ponderación de los variables Medio Oriente y Asia en nuestras ecuaciones estratégicas a largo plazo. Estamos olvidando, en cierta manera, el Atlántico. Estamos ignorando la reemergencia del sur del Atlántico. Hay algunos actores europeos que están muy metidos ahí por sus negocios, pero como sociedad y como nuestra visión al horizonte estratégico está con una ponderación muy por debajo de que debería tener. También hay mucha potencia en el Atlántico para una reestructuración global del régimen global. Si hay instituciones en la cuenca pacífica, APEC, si hay instituciones que vinculan Europa con Asia, ASEM, si hay instituciones en el norte del Atlántico, la relación transatlántica tradicional y el sistema de cumbres Europa-Estados Unidos, pero no hay nada en el sur y obviamente no hay nada que vincula todo el sistema atlántico. Una ausencia de tejido institucional que obviamente es una barrera. Pero no es esencial pasar directamente a instituciones, ¿no? Nuestro objetivo hoy día, desde las varias instituciones y organismos que están trabajando el tema, es levantar la conciencia sobre el Atlántico y investigar hasta qué punto tiene sentido insistir en este nuevo enfoque. Y esto es lo que queremos hacer, levantar el interés en esta nueva línea y a ver qué hay ahí. No sabemos todavía si hay mucho que trabajar, pero por lo menos en mi campo, en energía, es uno de los campos donde, bueno, a lo mejor sí. Con eso cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Paul. A continuación voy a ceder la palabra a Arturo Gonzalo, que es director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de Repsol y bueno, que viene de una empresa que es un actor muy importante en muchos de los países que han sido mencionados. Estáis en Angola, en Brasil, en fin, la lista sería casi interminable. Y me gustaría, bueno, pues que nos dieseis un poco vuestra visión desde el punto de vista de la empresa española y si pudieses elaborar un poco las oportunidades que esto supone para España, ¿no? Arturo, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar y enhorabuena a Paul por el libro que nos presentas. Yo creo que merece la pena leerlo y reflexionar sobre él, debatir sobre él, porque yo creo que pone el dedo en la llaga en muchas cuestiones cada vez más relevantes. Es cierto, sin ningún género de dudas, que la cuenca atlántica está cobrando una importancia enorme, sobre todo en la oferta. Prácticamente todos los grandes game changers en materia de hidrocarburos están teniendo lugar en la cuenca atlántica. Las arenas bituminosas en Canadá, el shale gas y shale y tight oil en Estados Unidos y otros lugares del continente, las aguas profundas, el presal de Brasil, los petróleos pesados y ultrapesados del Orinoco, el offshore de West África, que realmente se está convirtiendo en un actor también estratégico en cuestión de oferta y seguramente lo va a ser todavía más. Algunas grandes oportunidades que se están planteando, por ejemplo, en Canarias. Todo eso es cierto. Sin embargo, yo creo que la existencia de un sistema energético atlántico es algo deseable, pero que todavía no es realidad. Esta es mi impresión. Y esto es así por una serie de barreras que va a llevarnos mucho esfuerzo y algún tiempo ir superando. Pero voy a llegar a una conclusión que coincide con la conclusión a la que ha llegado Paul, que son las cuestiones de gobernanza. Llegaré a ello al final de estos 5 minutos de mi intervención. ¿Cuáles son estas barreras? De toda índole. Y de hecho,
prácticamente en cada uno de estos grandes game changers que he comentado existen barreras muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, hay distancias muy grandes entre Europa y algunos grandes proveedores de energía en América a cuenta de las políticas de clima. Deberíamos llegar a un diálogo mucho más profundo en esta cuestión. Hoy en día, por ejemplo, la consideración que hace la normativa europea de las arenas bituminosas de Canadá es un grave obstáculo incluso para la relación bilateral y está enrareciendo en gran medida la relación de Canadá con la Unión Europea. Hoy por hoy la Unión Europea rechaza que este sea un combustible aceptable desde el punto de vista medioambiental y lo penaliza respecto a otros combustibles. Y estamos hablando de unas reservas que en el último informe de la agencia estaban en torno a los 200.000 millones de barriles de petróleo equivalente. Unas reservas gigantescas que en este momento no son un elemento de unión transatlántica, sino de tensión transatlántica. En segundo lugar, la revolución del shale gas en Estados Unidos. Esto está produciendo un doble efecto. Por una parte, una ruptura del mercado del gas a ambos lados del Atlántico, pero una ruptura con unas consecuencias enormes. Hoy en Estados Unidos el Henry Hub está a $3 por millón de BTUs y en Europa el precio medio de importación hoy está a $11 por millón de BTUs. Es decir, en Europa pagamos casi 4 veces más por el gas que en Estados Unidos. Y esto introduce una asimetría de competitividad que Europa no puede resistir mucho tiempo. Esto es así. Y en Estados Unidos esto se sabe. Y por eso se están poniendo palos en la rueda para posibilitar la exportación de shale gas. Sabéis que hay proyectos para revertir algunas de las plantas de GNL, para convertirlas en plantas de exportación, pero si conectamos los precios del gas de Estados Unidos con los precios internacionales, se va a romper esta situación privilegiada que tienen los consumidores de gas en Estados Unidos. Y, por tanto, va a haber claras barreras para facilitar que se ponga en el mercado internacional gas desde Estados Unidos. Y, de hecho, en este momento, hasta que no pasen las elecciones de noviembre, nadie va a dar un paso para facilitar este hecho. En tercer lugar, hay una clara oposición al desarrollo de algunos de estos recursos, singularmente en Europa. Por ejemplo, es llamativo que en Europa se está liquidando la posibilidad de desarrollar el shale gas. De un modo, yo diría que muy poco reflexivo, pero hoy por hoy es muy improbable pensar que el shale gas vaya a tener en Europa unas posibilidades de desarrollo similares a las de América. Y esta es una tendencia que, de hecho, se está acentuando en los últimos meses en la Unión Europea. Prácticamente está prohibido en muchos de los países de los Estados miembros de la Unión Europea la exploración y producción de shale gas. Y desde el punto de vista de la oposición social o territorial, pues no se puede dejar de mencionar el caso de Canarias. Estamos hablando de unas reservas de petróleo que, en una hipótesis no demasiado optimista, podrían llegar a producir el 10% del consumo de petróleo de España. Y, sin embargo, hay quien no percibe el enorme potencial que tendría pues desarrollar unas reservas con miles de millones de inversión y con una reducción muy importante del déficit comercial de España. En cuarto lugar, por cierto, que Canarias muestra muy bien que quizá en el ámbito en el que se pone de manifiesto con mayor claridad la existencia de una cuenca atlántica es en materia de geología e hidrocarburos, porque hemos venido comprobando en los últimos tiempos que la geología de la costa atlántica de América se parece mucho a la geología de la costa atlántica de África. Y, de hecho, los paradigmas de producción petrolera y de geofísica a ambos lados del Atlántico tienen muchísimas similitudes. Nosotros pensamos que la geofísica de Canarias, a estos efectos, es muy parecida a la geofísica del offshore de Canadá. De modo que ahí sí que hay una cuenca atlántica real, muy interesante para explorar. Una cuarta barrera, para mí crucial, es
el creciente desprecio al imperio de la ley en algunos países del continente, ¿no? Singularmente en Argentina. Argentina está dando repetidas muestras de que la seguridad jurídica no es un concepto que aplique allí. Esto tiene importancia para empresas como Repsol, que se le ha confiscado. Decía Paul eufemísticamente que hay ciertas fricciones. Sin duda se pueden calificar como fricciones, ¿no? Esto claramente arroja grandes incertidumbres sobre la viabilidad de desarrollar recursos tan gigantescos como el gas no convencional en Argentina. Estamos hablando de las terceras mayores reservas de gas no convencional del mundo. Estamos estimando muy conservadoramente reservas del entorno de 800 TCFs, ¿no? Sinceramente creo que nadie va a invertir en Argentina mientras no haya una clara señal de restituir el imperio de la ley en este país. Y eso significa que unos recursos que necesitan para empezar a hablar en serio unos 37.000 millones de dólares en los próximos 5 años, pues sencillamente no se van a poner con todo su potencial en el mercado. Esperemos que se recupere el buen juicio en esta materia. Sin embargo, es una tendencia que va más allá de Argentina y el abandono de la jurisdicción de tribunales de arbitraje internacional en algunos países de la región, pues también pensamos que es un dato a tener en cuenta. Y el último punto, por no extenderme, es precisamente el que señalaba Paul al final de su intervención. No hay ninguna institucionalidad atlántica. Ni la hay ni se la espera en este momento. No hay ningún mecanismo de gobernanza que articule de algún modo cómo ir superando estas dificultades, que nosotros creemos que es imprescindible. En primer lugar, en otras regiones del mundo se está poniendo de manifiesto una mayor imaginación y una mayor voluntad política para encontrar fórmulas de gobernanza, fórmulas de institucionalidad. Por ejemplo, la recién creada Trans-Pacific Partnership es un instrumento muy interesante para la cuenca pacífica, incluye elementos de protección del comercio, incluye, yo diría que con un carácter muy innovador, elementos de protección de inversiones, que es uno de los grandes déficits que no solo tiene la cuenca atlántica, sino que tiene en general la gobernanza económica mundial. Existe un marco multilateral de protección del comercio, que es la OMC, con un mecanismo formal de planteamiento y resolución de disputas, pero no existe un marco multilateral de protección de inversiones. En protección de inversiones prácticamente lo único que tenemos son acuerdos bilaterales que abren la puerta a tribunales de arbitraje internacional que pueden tardar 10 años en decir que hay un defecto de forma y vuelva usted a empezar, como ha ocurrido recientemente con Daimler-Benz en el CIADI, en el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, y que finalmente, si el CIADI dicta un laudo favorable a un inversor, el país anfitrión puede elegir ignorar olímpicamente ese laudo, como últimamente hace de forma sistemática Argentina, precisamente. Por tanto, necesitamos mecanismos de protección de inversiones en un cierto marco multilateral. Y la Trans-Pacific Partnership pensamos que es un buen ejemplo de cómo se puede avanzar. Nosotros estamos intentando llamar la atención de la Unión Europea sobre estas cuestiones. La Unión Europea está entrando en una nueva fase institucional desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. La protección de inversiones, junto a la que ya anteriormente era competencia comunitaria de protección del comercio, pero la protección de inversiones se ha convertido en una competencia exclusiva de la Comunidad Europea. Creemos que hay un gran marco esperando ser desarrollado para no solo negociar tratados de libre comercio transatlánticos, por ejemplo con Mercosur, sino para incluir marcos más amplios de gobernanza económica. Se abre una etapa nueva en algunos países de la región muy interesantes, como México. Vamos a ver unas próximas elecciones en Estados Unidos que también van a ser muy interesantes para despejar, digamos, el horizonte institucional en ese país
para los próximos años. Creemos que este tipo de iniciativas, como la de la Cuenca Pacífica, nos señalan muy bien el camino a seguir. Por tanto, no me cabe duda que la Cuenca Atlántica tiene un enorme potencial energético, tiene todos los ingredientes, como decía Paul, para convertirse en un proveedor neto de recursos energéticos para el planeta. No me cabe duda que alrededor de la energía se pueden buscar fórmulas para reforzar la relación transatlántica, pero existen barreras muy importantes que necesitan una fuerte voluntad política y una gran imaginación para poner en marcha mecanismos de cooperación multilateral a ambos lados del Atlántico. Gracias. Muchas gracias, Arturo. A continuación, cedo la palabra a Ramón de Miguel, que es asesor para asuntos internacionales de Iberdrola y que yo creo que nos da un contrapunto de la parte de los hidrocarburos a la cuestión más de electricidad y renovables. Ramón, como quieras. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya llegados hasta ahora, que la audiencia se quede tranquila, que no me voy a extender demasiado, porque yo creo que lo más importante del planteamiento de Paul ya se ha dicho, lo ha dicho él, y las observaciones que ha hecho Arturo pues son muy atinadas. Yo quisiera, bueno, además de agradecer al Real Instituto Elcano el que haya organizado esta presentación de este libro, sobre todo agradecerle a Paul, que ha sido nuestro mentor y nuestro guía en el grupo de trabajo de energía del Instituto Elcano durante años, pues que haya tenido no solamente la constancia de hacer un libro tan bien documentado como esto, porque es un libro muy completo, sino haber tenido la audacia de lanzar un concepto geopolítico, que para mí eso es lo que tiene gracia, porque realmente los hechos ya son suficientemente evidentes y la realidad que enfrentamos, que ya ha sido bien descrita, de problemas de todo tipo, de falta de momento financiero para realizar ciertas cosas, de barreras de todo tipo, de falta de marco institucional, pero había que decirlo. Hay que decirlo, que la relación transatlántica, que es el único concepto que tenemos en la cabeza, que es Estados Unidos-Europa, hay que enriquecerla, y que hay que enriquecerla mirando un poco más allá. Quizá yo por eso incluso me atrevería a corregir un poco alguna de las cosas que dice en su libro Paul, que hace toda una disquisición sobre la definición de la cuenca transatlántica o la cuenca atlántica. Si un criterio más restrictivo, otro más amplio. Y bueno, él es anglosajón, aunque haya vivido mucho tiempo en España, pero yo quisiera recordarle que los dos países que abrieron el Atlántico al mundo, que son Portugal y España, lo tuvieron muy claro desde el principio, que el Atlántico era todo, era el continente americano, incluido el Caribe, y el continente africano, porque precisamente por ahí empezó la aventura atlántica europea. No empezó yendo a Estados Unidos, empezó yendo a la costa africana y empezó yendo al Golfo de México y hacia abajo. Y por eso yo me atrevo a decir que en eso tendríamos que tener un concepto muy claro. La cuenca atlántica es la cuenca atlántica, es decir, los países que son ribereños del Atlántico, y por lo tanto ni los mediterráneos ni los bálticos tienen nada que ver con esto. Sin embargo, los del Caribe sí tienen mucho que ver, porque no por casualidad la primera expedición europea al otro lado del Atlántico precisamente aterrizó en la isla española, en Santo Domingo. Por lo tanto, no se puede separar el Caribe, porque si separáramos el Caribe separaríamos no solamente un componente histórico, sino también un componente muy importante de energía, porque el Golfo de México y todas las zonas del norte de Venezuela, que son Caribe, pues son desde el punto de vista de combustibles fósiles muy importantes.
Yo creo que también tiene Paul el mérito de, bueno, como experto en energía, cada uno se agarra a lo que sabe. Y él, como sabe de energía, descubre en la energía el único, de momento, parece, factor aglutinante de esa idea nueva, de ese concepto geopolítico de la cuenca. La verdad es que otras muchas cosas no hay, porque no ha habido mucha cooperación. Ha habido mucha cooperación transatlántica, en el sentido clásico, Europa-Estados Unidos, pero la cooperación y la interacción con el sur de América y con Europa pues ha sido muy fragmentaria, y además de diferente signo, colonial durante muchos años, que ha lastrado las posibilidades de poder entrar en un sistema de todos iguales. El Pacífico no ha tenido nunca eso, el Atlántico lo ha tenido, y por lo tanto él ha encontrado la energía, y verdaderamente con razón, porque cuando ve uno las cifras de la energía que él mismo da, es que es impresionante. El Atlántico, yo leo lo que él dice en una parte del libro: 1/3 de la producción mundial de petróleo, 40% de las reservas de petróleo, 1/3 de la producción de gas, 1/3 de la producción de LNG, de gas natural licuado, un 12% de las reservas de gas, un 60% del shale gas disponible o explotable, y un 70% de la capacidad global instalada en renovables. Es curioso que la cuenca atlántica, además de tener todo lo que tiene, y además de tener cosas que se mencionan poco pero que son importantes, como el uranio en grandes cantidades, o carbón, que ya no está de moda, en grandes cantidades, tiene además una capacidad prácticamente probada de haber desarrollado todos los sistemas, no solamente para desarrollo de energías renovables, en las que se han invertido ya en la cuenca atlántica algo así como 200 billones en los últimos 10 años, 200 billones de dólares, cosa que no ha habido en ninguna otra zona del mundo, sino que cuando empezamos a ver en todos los sectores de la energía, siempre en el Atlántico, y casi siempre desarrollado por empresas norteamericanas y europeas, estamos a la cabeza en petróleo onshore y offshore, en yacimientos, en prospecciones a alta profundidad. Lo mismo en el gas, lo mismo en las energías renovables en viento, tanto onshore como offshore. No hay ninguna otra zona del mundo que tenga un desarrollo tan espectacular. Pero lo mismo en energía nuclear. Nuestras tecnologías, Westinghouse, General Electric, Areva, Camdu, son las tecnologías más progresivas, más importantes y más seguras para asegurar un futuro nuclear. Hemos desarrollado cosas que no se han desarrollado en ningún sitio del mundo, como por ejemplo la geotermia o la energía de mareas, que se está desarrollando en este momento en el norte de los Estados Unidos y en Escocia. Y también en el tema del carbón, no voy a hablar de lo que es la tradición atlántica de explorar carbón bajo tierra y tierra abierta, sino que está también los países atlánticos en la vanguardia de la investigación en el CCS, el Carbon Capture and Storage, que es la solución para el uso del carbón en el mundo entero, y particularmente en muchos países importantes de Asia, como China o como India, que no tienen otro recurso, o que el recurso más fácil que tienen para explotar es el carbón para producir energía en grandes cantidades. Por lo tanto, todo ese potencial está ahí. Y como ese potencial está ahí, y eso es un acervo nuestro, es un acervo atlántico, desarrollado fundamentalmente por Estados Unidos y Europa. Bueno, se me ha olvidado hablar, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica.
la mayor empresa hidroeléctrica del mundo es Hidro-Québec. Brasil en este momento está construyendo una de las, seguramente la central de Belo Monte, que es más grande que las Tres Gargantas, y la utilización de recursos hidráulicos en nuestra zona es mucho más grande que en ninguna otra zona del mundo. Pero en fin, se me podían ir ocurriendo cosas y cosas, ¿no? Entonces, todo ese acervo que está ahí no solamente contribuye a asegurar la seguridad de suministro y la seguridad energética de estas sociedades prósperas europea, americana, sino que tiene un potencial de servir de aglutinante para desarrollar todo lo que es la parte sur del Atlántico. Y por eso es bonita la idea geopolítica, porque con esta idea Europa y Estados Unidos, la vieja relación transatlántica, tendría potencial de hacer, si tuviéramos los medios, que ya vemos que hay muchísimas dificultades, de responder a dos de los grandes retos que tiene el mundo hoy. El primero, por lo que respecta a los hombres, que es el desarrollo humano, por lo tanto la integración norte-sur, y la verdad en África y en América del Sur son dos grandes continentes que merecen una oportunidad de desarrollo y que la energía puede ser el instrumento que les dé ese desarrollo. Y en segundo lugar, el tener una respuesta al futuro del planeta, porque en ningún sitio más que en la cuenca atlántica se está hablando seriamente de reducir emisiones de CO2, se está hablando de hacer pagar derechos de emisión, se están utilizando técnicas nuevas como el CCS, o se están utilizando programas para reducir drásticamente, a través de automóviles eléctricos, a través de todo tipo de iniciativas, reducir drásticamente la emisión de CO2 en el mundo. Por lo tanto, todo ese potencial está ahí. El descubrir que la energía tiene esa fuerza que se puede poner al servicio de una integración atlántica y que al mismo tiempo puede ser la solución para tantos problemas en otras cuencas, en el famoso Pacific Rim, pues yo creo que nos abre una luz al final de ese túnel negro que habéis pintado, y que precisamente con el resto del mundo, incluso para el área pacífica, porque tienen todavía mucho que aprender de nosotros. Gracias. Bien, muchas gracias a todas las personas que han intervenido, y a continuación directamente cedo la palabra, si alguien quiere intervenir, por favor, general. Buenas tardes. Quiero entender que han mencionado... Primero me presentaré ligeramente. Soy Federico Yori Velasco, general de aviación en situación de retiro. Ha mencionado el señor Paul, y algunos de los otros intervenientes también han destacado esto, que no había un marco institucional de relaciones entre los transatlánticos. Yo tengo entendido, conozco que hay una organización que se llama el Tratado del Atlántico Norte, que aunque algunos consideran que no es una cosa militar, no es así. Esa es una organización política con un carácter defensivo y con una estructura de mando permanente que le da un carácter especial como alianza. Pero le puedo asegurar que en el cuartel general de la OTAN en Bruselas los temas de la energía preocupan mucho, y la seguridad energética también. Entonces, creo que ese es un foro que no se debe de olvidar. Por otro lado, y ya pasando más a la parte más hispánica, tenemos la comunidad iberoamericana, que une una parte muy importante de Europa, como es la península ibérica, con los países iberoamericanos. Y estoy seguro que en la agenda de esa comunidad, los temas de la energía, si no están, deberán estar muy pronto para fomentar esta relación en ese aspecto tan importante de las relaciones internacionales, como son las relaciones que tienen como objetivo el mejorar el uso de la energía, que es a veces tan escasa en algunos lugares del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Paul por haber removido
removido las aguas atlánticas, que necesitaban probablemente un cierto tsunami para que volvamos a prestarles la debida atención. Pero yo quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar, creo que incluir en el mismo saco, perdón por la expresión, Atlántico Norte y Atlántico Sur es algo bastante audaz, cuando menos, audaz. Segundo comentario, los que hemos servido en Bruselas, y miro a Ramón de Miguel expresamente, sabemos que las relaciones transatlánticas han sido precisamente de las más problemáticas entre Europa y otro partener cualquiera. A pesar de los 2.000 millones de dólares que se intercambian cada día entre Europa y Estados Unidos, los problemas han sido continuos y algunas veces han durado años y años y años. El bullying, los productos transgénicos, los problemas medioambientales, las divergencias sobre Kioto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo ello, cuando llega el momento de la verdad, se sublima y se arregla porque se comparten unos valores que están ahí y que juegan al final. Pero las relaciones entre la Unión Europea en concreto y Estados Unidos han sido siempre particularmente difíciles, y desde luego no institucionalizadas. Cuando se mira la colección, y esa colección es muy amplia, de acuerdos firmados por la Unión Europea, se comprueba con cierta desolación y con cierta incomprensión que con el único país con el que no existen acuerdos importantes firmados es precisamente Estados Unidos. No hay acuerdos con Estados Unidos firmados entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay arreglos que solventan un problema específico, pero no un acuerdo marco, un acuerdo amplio. Mientras que con el sur sí, con mayor o menor éxito, pero por lo menos se persigue eso. En consecuencia, quiero decir con esto que la naturaleza de las relaciones entre nuestra Europa occidental y el otro lado del Atlántico difieren mucho cuando hablamos del norte y del sur. Y creo que hoy por hoy van a seguir difiriendo. Arturo decía, no hay institucionalización y no se la espera. Yo creo que, conociendo a los americanos, creo que esa institucionalización no se va a producir. Mientras que la institucionalización con Rusia se produjo y se sigue produciendo, y la institucionalización con cualquier otro partener se ha producido. Evidentemente, la energía puede ser un vector de integración dentro de ciertos límites. No olvidemos, Paul, que todos los intentos que se han hecho de grandes aspiraciones, como por ejemplo zonas de libre cambio, casi siempre de origen sajón, dicho sea de paso, han fracasado estrepitosamente. Me refiero a los intentos de zonas de libre cambio entre Europa y Estados Unidos. No lo olvidemos. Y no olvidemos que una de las razones es precisamente el hecho de que los conflictos entre ambas partes siguen siendo muy, muy importantes. Si si la energía se convierte en un vector de integración entre ambas orillas del Atlántico, pues bienvenido sea. Bueno, pues paso la palabra a la mesa para comentar estas preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Primero tú, si quieres, Paul, y luego si queréis añadir algo. Bueno, muchas gracias tanto a Arturo como a Ramón por sus reflexiones al respecto y a los comentarios de nuestros colegas en el público. Quiero clarificar un par de temas que han surgido. Primero, no soy anglosajón, soy celta. Segundo, respecto a los comentarios de Ramón, de hecho Ramón ha añadido muchos aspectos donde hay cierto dinamismo o hasta liderazgo
en el campo energético, otros subcampos que no he mencionado. Lo interesante, incluyendo nuclear, hidroelectricidad, etc., hasta la captura y secuestración de carbono, energía nuclear, etc. Hay liderazgo en estos términos numéricos, ¿no? Pero no se ve si alguien no mira en este contexto. Es decir, nuestra manera de analizar casi todos los campos de economía política, pero energía también, es nacional. Las balances nacionales, implicaciones nacionales, a lo mejor regional, continental, Europa. Y más allá de ahí, Estados Unidos, América Latina, por sus componentes nacionales. O luego hasta incluir de hablar de energía en África como continente o país como Angola, etc. Pero no se ve lo que hemos visto en el libro, en la investigación y en la conversación de esta noche. No se ve si no se hace un nuevo marco analítico. Es decir, transformar nuestras unidades de análisis. Solo en este contexto o este ejercicio sale a la luz que hay esta potencia. Si se ve el mundo relevante como, o una región nueva relevante como la cuenca atlántica. Si no, todos estos liderazgos numéricos y sus posibles implicaciones, nadie está consciente de esta potencia. Entonces, en este caso, esto es lo nuevo y lo más interesante, es redibujar el mapa energético geopolítico para echar luz sobre estas potencias. Y cuando se ve estas posibilidades, se puede hacer la conexión con otros problemas geopolíticos muy arraigados en la historia contemporánea y en las relaciones entre Medio Oriente, Occidente, entre Occidente y Oriente, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. Segundo punto aquí, hay muchas barreras, obviamente, hay muchas, y yo creo que los grandes barreras están en el campo de gobernanza, regulación y políticas energéticas, donde hay un caos muy notable en casi todos los países y todas las regiones del mundo. Y existe esta incoherencia también en el Atlántico. De todas formas, hay mucha potencia o muchas posibilidades en lo que es el vertiente más dinámica en el Atlántico, ¿no? Hay vertientes de intercambio, etcétera, norte, sur, Américas, norte, sur, Europa, África. Hay el vector muy denso que he mencionado antes, relaciones europeas, norteamericanas. Es verdad que sí hay institucionalidad alrededor de estos vectores, ¿no? No simplemente la OTAN, pero la OTAN es más amplio en sus visiones y actuaciones que antes, pero no recoge de forma clara el sur del Atlántico para verlo como una institución atlántica en este nuevo sentido entero. Pero los vínculos, y luego hay vínculos Estados Unidos, Canadá o América del Norte con África, que son mucho menos densos, y los vectores también con la comunidad iberoamericana, Europa, América Latina. Pero hay muy pocos entre África y América Latina. Pero es precisamente este vector donde hay más dinamismo ahora. Hay bastante colaboración y interactuación, y cada vez más entre Brasil y los países occidentales de África. Y hay mucho interés en el sur de América Latina de generar cierta colaboración hasta institucionalizada con África, entre América Latina y África. Y existen ciertos intentos muy subdesarrollados en los campos de seguridad marítima, etc., pero siguen como semillas que nadie realmente ha intentado aprovechar. Lo que hace falta, bueno, lo que no hay, y podemos sugerir que sería interesante si podríamos desarrollarlo, es una institucionalidad atlántica, hablando de toda la cuenca.
Obviamente sería muy difícil. Nadie en este ejercicio está olvidando de todos los grandes fracasos de las grandes visiones. Pero hay muchas posibilidades si seguimos explorando y colaborando en ese sentido. Finalmente, bueno, yo creo que eso es todo lo que he tenido que comentar en este momento. Pero yo quería añadir cierto comentario respecto al libro. Tengo que pedir disculpas porque estamos aquí para una presentación del libro que no solo sale en inglés y todavía no en español, pero todavía no tenemos los ejemplares del libro físico. Cuando empezamos a organizar este acto, todo estaba planificado para tener más de 50 ejemplares aquí en la mesa. Pero este tipo de problemas que causan demoras frustrantes también ocurren en Estados Unidos, ¿no? Y con instituciones norteamericanas. Entonces, por motivos internos del German Marshall Fund, hemos tenido que posponer la impresión y vamos a hacerlo a principios de septiembre, ahora vamos a hacerlo a principios de octubre. Pero yo creo que el Real Instituto podría comunicar con todos vosotros las indicaciones de cómo encontrar ejemplos de la versión electrónica en las plataformas del mundo. Sí, soy Javier Vega de Seoane, presido el Comité de Energía del Círculo de Empresarios. Muchas gracias, Paul, y muchas gracias a los demás. Yo creo que hemos oído ideas muy interesantes, con independencia de que nos creamos o no que el concepto puede desarrollarse. Contando el concepto, yo por lo menos yo he aprendido muchas cosas y he escuchado cosas muy sugerentes. Realmente el concepto, evidentemente crear cosas nuevas tan grandes no parece que sea fácil, pero al mismo tiempo yo creo que sí existe en este momento, en estos tiempos, un incentivo para esforzarnos, puesto que ya desde hace un par de décadas por lo menos el centro de gravedad geopolítico y económico se está yendo al Pacífico, y de alguna manera los atlánticos estamos perdiendo peso, y por tanto pues parece una reacción lógica. Cualquier empresa haría lo mismo, pues que haya un proceso de consolidación para recuperar la fuerza y la influencia que gradualmente estamos perdiendo, ¿no? Por tanto, con independencia de las dificultades, yo creo que puede ser también una reacción defensiva del mundo atlántico para tratar de compensar esta dinámica evolutiva por la que estamos perdiendo influencia e importancia en el mundo. Ahora, en este contexto, yo querría hacerle una pregunta a Paul, a pesar de que sea celta, conoce muy bien el mundo anglosajón y particularmente los Estados Unidos. Estados Unidos es un país fundamental en esto que estamos hablando, con independencia de sus propios recursos energéticos, pero también tiene la tecnología y tiene la fuerza económica y financiera. Pero claro, Estados Unidos es un país atlántico y es un país pacífico. Y lógicamente también los Estados Unidos, con este corrimiento que se ha ido produciendo en estos últimos tiempos bajo el punto de vista económico y geopolítico hacia el Pacífico, pues seguramente también se está orientando más hacia el Pacífico, ¿no? Yo creo que las corrientes económicas y comerciales entre la costa oeste de Estados Unidos y todos los países del Pacific Rim, yo creo que igual ya son tan o más importantes que las corrientes atlánticas, ¿no? Por tanto, si efectivamente este concepto, que parece muy sugerente, tuviera cierta lógica y el vector energético pudiera catalizar un proceso de mayor alcance, bueno, ¿cómo se decantaría los Estados Unidos? ¿Sería un árbitro entre estos dos núcleos, caso de que esta idea prosperase? Yo creo que vamos a ir con la última pregunta. Buenas tardes. Soy el general Argumosa, que estoy en el Grupo Atenea.
he oído aquí una exposición, desde luego, de futuro, ¿no? De futuro y quizás muy ilusionista. Ahora, como el anterior participante ha hablado, siempre se ha dicho, por lo menos los últimos 8 o 10 años, que digamos, el Atlántico es una cuenca vacía y el que está realmente funcionando es el Pacífico, ¿no? A mí me preocupa eso que está diciendo de otra vez recuperar el Atlántico. ¿Quiénes son los actores que van a posibilitar esto? Hoy los grandes actores están en el Pacífico. Están los chinos, los rusos, los indios, Brasil y Estados Unidos. Y la pobre Europa está hoy mismo pues un poco perdida, ¿no? Entonces la pregunta que hago es, ¿quién sería el actor? Hablo del actor que tenga mucho dinero, porque esto que usted propone es una inversión multimillonaria. Esos grandes recursos, ¿dónde están? Esa tecnología de profundidad es carísima. ¿Quién sería el actor con la debida, primero, buscarle que se aproxime al Pacífico, que yo lo veo como zona de reserva, no como zona principal? Porque la zona principal está en otra parte, eso ya creo que no se puede recuperar, ¿no? ¿Cómo sería posible recuperar este Atlántico? Y yo veo un actor importante a Brasil. Brasil está en la onda, es atlántico, pero también está muy presionado por China, ¿no? Entonces, la pregunta que lanzo al aire, ¿quiénes son las grandes potencias que potenciarían que la energía que usted afirma, que ha dicho aquí muy bien con grandes datos, se podía aprovechar para el planeta? Aquí ha hablado un ponente de que sería una reserva mundial del planeta, el segundo objetivo, ¿no? ¿Sería China? China es la que tiene el gran dinero, mucho dinero, es el Banco Mundial. Luego creo que la pregunta es, ¿quiénes serían los actores que podían aproximarse a esta cuenca vacía hoy en día y que usted ha dicho que puede resurgir? Muchas gracias. Si te parece, Paul, antes de darte la última palabra, no sé si Ramón y luego Arturo tenéis algo que añadir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, desde luego que existen mecanismos de gobernanza, como decía el general. Son muchos y de geometría muy heterogénea, ¿no? Está la OTAN, está la Cumbre Iberoamericana, está la Cumbre de las Américas, están las cumbres Unión Europea-América Latina. Lo que pasa es que son mecanismos de gobernanza que tienen poca efectividad y que no están articulados entre sí y que tienen la energía como un tema, yo diría, secundario, cuando no inexistente dentro de su radar de preocupaciones. Por otro lado, los mecanismos multilaterales que tenemos son mecanismos multilaterales de la Guerra Fría. Es bastante complicado irse a una negociación internacional de clima y tener delante al G77 más China. O sea, este es un concepto que no se parece en nada a la realidad, pero que sigue siendo la estructura de negociación multilateral que está en vigor, por ejemplo, para las negociaciones de clima, ¿no? Que es una cosa bastante disparatada. Como este esquema de gobernanza hace aguas, se están creando una nueva generación de instrumentos de gobernanza que se caracterizan por rehuir la institucionalización. Por ejemplo, el G20. El G20 no tiene un secretariado, no tiene unas reglas de incorporación, unas reglas del juego o de funcionamiento. Es decir, no se ve con claridad que emerja unos mecanismos de gobernanza que despejen el futuro. Hay algunos elementos de optimismo. Y yo, por ejemplo, me gustaría poner una pica en Flandes en favor de Europa. Europa sigue siendo el mayor socio comercial del mundo, sigue siendo el mayor emisor de inversión internacional directa del mundo, sigue siendo el mayor mercado del mundo. Es decir, Europa, los europeos no debemos demostrar que los que desconfían de Europa tienen razón, ¿no? Esto no puede ser. Europa tiene que seguir siendo un gran actor global. Y de hecho, algunos de estos problemas a los que no le vemos fácil solución
no la pueden tener si Europa no vuelve a dar un paso al frente para actuar como un gran actor global. Y comentaba hace un momento que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se han comunitarizado políticas enormemente trascendentes para este fin, como es, por ejemplo, la política de inversiones. Es decir, volvamos la vista a Europa, intentemos que Europa vuelva a jugar el papel que debe tener por su dimensión política y económica en el mundo. En enero del 2013 tenemos la cumbre euro-latinoamericana en Chile, pues es un buen momento, a lo mejor, para empezar a elevar el perfil de estas cuestiones. En Bruselas todo el mundo habla que es el momento de volver a ensayar, de volver a intentar un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Pues hay que trabajar en esa dirección. Por tanto, yo creo que tenemos que mantener un sentimiento muy constructivo e incluso optimista. Decía Pablo que ha sido muy audaz Paul, y es verdad, pero como dijo el autor latino, la fortuna sonríe a los audaces. Así que bienvenido sea por lo menos este acto de audacia. Pues Paul... Gracias. Voy a intentar responder a varios de los comentarios o preguntas o preocupaciones, mientras que responde también a algunas cosas que Arturo ha puesto sobre la mesa. Uno de nuestros colegas ha descrito este intento de hacer un nuevo marco respecto al Atlántico como una reacción defensiva y, en cierta manera, para algunos posibles actores de la cuenca atlántica es defensiva. Es defensiva desde el norte. Es decir, los esfuerzos a lo largo, siguiendo esta línea, los grandes esfuerzos vienen de Europa y Estados Unidos, ¿no? Las instituciones europeas y norteamericanas. Y el único protagonismo que se ha demostrado hasta la fecha, y ellos dicen que ha sido su idea, han sido los marroquíes, ¿no? que geográficamente forma parte del norte atlántico, pero en otros términos posiblemente parte del sur, o mediadores, digamos. Con una crisis en la relación transatlántica tradicional, es decir, hemos llegado a un punto en que hemos pensado que por fin íbamos a tener una institucionalidad de la relación fuerte con cumbres relevantes, incluso una cumbre aquí en Madrid con España ejerciendo un papel clave en el renacimiento de esta relación. Hemos visto que hemos tenido muchos problemas y que esta relación transatlántica, con la OTAN incluido, ha visto mejores días. No es un momento muy positivo para este vector de relación en términos grandes, ¿no? De todas formas, Europa y Estados Unidos podrían reinyectar dinamismo y relevancia en su relación si se reconcibe para incluir más actores cada vez más relevantes en el sur del Atlántico, que desde siglos no hemos concebido el Atlántico como una unidad de colaboración. También es defensiva en términos geopolíticos a largo para los del norte. Imaginaros Estados Unidos en su relación con América Latina, en que ha cambiado por completo esta relación, con mucho más independencia, autonomía y protagonismo en América Latina hoy en día. Pero Brasil, por ejemplo, y si pasamos a África, Sudáfrica, durante los últimos años han ido dibujando nuevas relaciones sur-sur, con China a la cabeza. BRICS, BASIC, IBSA, todos son nuevas agrupaciones sur-sur donde figura como gran protagonista Brasil. Es decir, si no hacemos nada en el norte al respecto de este temático y el business as usual sigue, Brasil y otras partes de América Latina, posiblemente Argentina, la gran parte de África, van a estar cada vez más conectados
mentalmente, comercialmente y institucionalmente, ideológicamente, con otros grandes del sur. Y si no hay renovación para hacer contrapeso a esta nueva institucionalidad sur-sur. De hecho, una de las grandes barreras que no he mencionado son barreras políticas. La reacción desde el norte en ese sentido puede ser defensiva, pero claves actores son los siguientes, los actores en el sur del Atlántico. Si esta nueva manera de pensar y intentar actuar no tiene poderoso protagonismo de Brasil, de Sudáfrica, en primer lugar, integrándose con un protagonismo ya demostrado por parte de los marroquíes. Entonces, esta iniciativa no tiene la más mínima chance de ir más allá de 2 años y 2 libros más. O a lo mejor 5, 10 años y 5 libros más. El gran desafío sería seducir a los brasileños de la idea, de explorar esta idea, porque viene un momento, la idea, en que ellos están en su nueva emergencia en todos los campos, están haciendo nuevas amistades profundas, pero en otra dirección, no hacia el norte, extendiéndose por el sur, ¿no? El antiguo sueño de relaciones sur-sur ya está formándose, este sueño. Hay que buscar fórmulas de seducir a los brasileños o simplemente hacer trampas, ¿no? Y hay muchas estrategias. Una es simplemente hacerles entender que sería muy bueno tener un contrapeso a su nueva trayectoria con tanta dependencia e importancia puesta en China, India y Asia en general. Es decir, un posible hedging, instrumento de hedging, tanto para Brasil como para Sudáfrica. Sudáfrica es un país tanto del Atlántico como del Índico. Entonces, clave sería Brasil como requisito. Si Brasil no está en esto, entonces no hay futuro. Posiblemente los sudafricanos, que no tienen las reticencias que los brasileños tienen, que esto es una idea que huele de un antiguo neoimperialismo ya defunto, ¿no? Ya vienen a nosotros cuando ellos nos necesitan, ¿no? Y esta es la reacción general en Brasil, de momento. En África del Sur, Sudáfrica son mucho más abiertos y casi asustados de la idea de que ellos están pensando por qué no hemos pensado en esto antes. Estados Unidos sí es del Pacífico, ¿no? Por su costa pacífica, pero obviamente es de la cuenca atlántica. Hay un par de países que tienen 2 costas, México, Estados Unidos, Canadá. De hecho, toda América del Norte es de las 2 cuencas. Y América Central también. Estoy de acuerdo. Hay que meter el Caribe en este marco conceptual. Podemos debatir si deberíamos incluir Mediterráneo, etc. Pero es difícil saber en términos políticos y en términos analíticos qué hacer con los países con 2 frentes, en dos cuencas, ¿no? De momento, en términos políticos, parece que si vamos a generar interés, tenemos que estar hablando de los continentes enteros, no intentar dividir un continente que no tiene, por ejemplo, en términos analíticos, yo he quitado África Oriental, yo he quitado la costa pacífica de América Latina, yo he hecho ajustes numéricos para reflejar que el peso norteamericano hay que dividirlo de alguna forma al Pacífico y al Atlántico. Lo mismo con África del Sur, ¿no? Etc. Entonces, en términos políticos, probablemente hay que incluir todos los americanos, todos los africanos, todos los europeos que tienen interés. A la hora de analizar nuevas ponderaciones, nuevos porcentajes, nuevas relevancias,
hay que hacer un dibujo de esta zona más ajustado, ¿no? Y hemos hecho todo eso. Entonces no nos preocupa que hay países como Estados Unidos que están en la cuenca pacífica y la cuenca atlántica. De hecho, es parte de su atracción. Y de hecho, mi tesis es que Estados Unidos, que acaba de redefinir sus prioridades de política exterior, haciendo el llamado pivot hacia Asia, es decir, el cambio de orientación hacia Asia, poniendo China como prioridad número 1 en nuestra política exterior. Yo creo que el cambio hacia Asia, desde nuestro enfoque de Medio Oriente, ha sido muy tarde, pero también cuestiono la sabiduría de poner tanto énfasis en China y en Asia, cuando de hecho, en muchos campos, simplemente no tiene el peso, aunque en nuestras imaginaciones China ocupa casi todo espacio. Pero mirando números de flujos de inversión y intercambio, de hecho, ha cambiado más el comercio y inversión internacional entre África y América Latina, en términos porcentuales. Simplemente para Estados Unidos, olvidar estratégicamente el potencial del Atlántico sería peligroso. Por ejemplo, os dejo con otro ejemplo de datos. Hoy día, de las importaciones de petróleo, solo de petróleo, que tiene que hacer Estados Unidos, 7 fuentes nacionales de los primeros 10 son países de la cuenca atlántica. Número 1 es Canadá. Número 2, desde hace tiempo, no es Arabia Saudí, es México. Luego viene Arabia Saudí, pero con una porción, una contribución menor, no llega a 13% de las importaciones. Y luego viene una larga lista nueva de latinoamericanos y africanos, que ya son muy importantes. De hecho, hemos fragmentado nuestra exposición a inestabilidad que puede afectar la seguridad energética. Antes estaba todo concentrado en el Golfo Pérsico, lo que quería decir que solo teníamos que manejar la estabilidad, facilitar la estabilidad de básicamente un país, o algunos 2 o 3 países alrededor del Golfo Pérsico. Entonces, mientras durante 20 años hemos tenido éxito en diversificar nuestra dependencia externa, poniéndolo en el Atlántico, un sitio más estable, podemos pensar que Medio Oriente. De hecho, hemos fragmentado nuestra exposición a muchos países africanos, cada uno con 10% de nuestras importaciones, y más focos de posible inestabilidad en el futuro. Es decir, posiblemente la paradoja que la diversificación no aumenta la seguridad energética, lo que hace un nuevo enfoque nuestro desde Estados Unidos en el Atlántico, simplemente por la seguridad petrolera. Los americanos también van a ser difíciles de convencer porque ahora estamos perdidos en una nueva confianza de que vamos a eliminar la dependencia externa por completo utilizando el gas no convencional y el petróleo no convencional. Ya veremos, pero la dependencia externa que sigue existiendo ya es realmente del Atlántico, más que nada. Entonces, yo creo que esto justifica cierta revisión de nuestras prioridades estratégicas a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Solamente me queda agradecer a todos ustedes su asistencia, a Ramón y a Arturo también por estar con nosotros y su compromiso con el programa de energía de este instituto, a Paul por estar también y presentarnos este libro y, por supuesto, a Casa América por su hospitalidad. Gracias a todos y hasta la próxima.